¿Qué tal, amigos? Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. Bueno, seguimos analizando el teorema de Bernoulli y aplicándolo a diferentes situaciones. Esta es una situación donde tengo un recipiente con mucha agua, por ejemplo un estanque con agua. Aquí está la parte libre del líquido que le llamamos el punto 2. Aquí hay un orificio o una perforación que sería nuestro punto 1. Y tenemos que, en esta situación, pues de este lado el agua sigue, porque estamos hablando de un volumen grande de agua. Y tenemos que en el punto 1, como está abierto, este orificio está abierto, está actuando sobre este punto la presión atmosférica. Lo mismo que en el punto 2, como es la parte libre del líquido, aquí actúa la presión atmosférica. Es decir, la presión es la misma en ambos puntos de nuestro recipiente. Por otra parte, como hablamos de un volumen grande de agua, tenemos que, por aquí va a salir el agua con cierta velocidad, va a salir cierta cantidad de agua, pero aquí la velocidad con que va a estar bajando el nivel del agua va a ser pequeño comparado con la velocidad en el punto 1. En el caso extremo, suponemos que la velocidad aquí en nuestro punto 2 es 0. Con esas condiciones aplicamos el teorema de Bernoulli. Tenemos que la velocidad 2 es 0, por lo tanto este término lo cancelamos, no cuenta. Como la presión 1 es igual a la presión 2, igual a la presión atmosférica, también este término no cuenta en nuestra expresión. Y nos queda lo siguiente: tengo que 1/2 de la densidad del líquido por la velocidad 1 al cuadrado más ρ g h1. H1 pues es la altura desde el nivel de referencia hasta el punto 1. Eso es igual a ρ g h2. H2 es la altura desde el nivel de referencia hasta la parte libre del líquido. Continúo con el desarrollo de esta expresión y puedo escribir que esto es 1/2 de ρ por la velocidad 1 al cuadrado es igual a ρ g h2 menos ρ g h1. Esto es igual a 1/2 de ρ por la velocidad 1 al cuadrado es igual a, factorizo ρg h2 menos h1. Y ya desde aquí, como el término ρ aparece en ambos lados de la igualdad, pues lo podemos cancelar. ¿Sí? Lo cancelamos aquí y lo cancelamos aquí. El 2 que está dividiendo lo pasamos multiplicando y tengo que b1 al cuadrado es igual a 2 ρg, 2g más bien, y h2 menos h1 será lo siguiente: sería la diferencia de esta altura h2, le quito esta altura h1 y me queda esta altura que le llamo h, y que es la profundidad desde la parte libre del líquido hasta donde está la perforación o el orificio, ρgh. Y ya de aquí, para despejar completamente, tengo que la velocidad en el punto 1 es la raíz cuadrada de 2gh, que tiene que ver con, pues nada más, la profundidad a la cual se encuentra nuestro orificio, y esa sería entonces la velocidad con la que está saliendo el líquido en general por este punto que se encuentra a una profundidad h a partir de la parte libre del líquido. Esto se llama teorema de Bernoulli, teorema o principio de Torricelli, más bien está este resultado, y coincide con la velocidad con la que llega un cuerpo que es soltado desde la altura h2, va cayendo en caída libre obviamente, y tenemos que al llegar al punto 1 tiene la misma velocidad con la que sale el líquido por este punto 1. Bien, hacemos un ejemplo de la expresión que acabamos de encontrar, que es el teorema de Torricelli, y además vamos a repasar las fórmulas de hidrodinámica que hemos visto. Tenemos este problema que dice: un orificio de 1.2 centímetros cuadrados de área se encuentra a 5.8 metros por debajo de la superficie del agua de un estanque. Calcular inciso A la velocidad de salida del estanque por el orificio, B el gasto por el orificio y C el volumen de agua que sale del orificio en un tiempo de 5 minutos. Ponemos nuestros datos, que serían el área del orificio, que es igual a 1.2 centímetros cuadrados. Convertimos esto a metros cuadrados. Tengo 1.2 centímetros cuadrados. Sabemos que un metro cuadrado contiene 10.000 centímetros cuadrados, o 10 a la 4 centímetros cuadrados.
De aquí nos lleva a que esto es 1.2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ya convertimos de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Tenemos el siguiente dato, que es la profundidad a la cual está el orificio, que es de 5.8 metros. Con esto queremos calcular la velocidad de salida del agua por el orificio. Inciso B, el gasto. Inciso C, el volumen. Recordamos que usamos B minúscula para la velocidad y B mayúscula para el volumen. Eso es nuestro problema. Entonces, para calcular la velocidad tenemos el teorema de Torricelli, que es la velocidad es la raíz de 2GH. Entonces, esta es la velocidad, va a ser la raíz cuadrada de 2, G vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y H son 5.8 metros. Hacemos esta operación y tenemos un resultado de 10.66 metros sobre segundo. Aquí dentro de la raíz se multiplica metro por metro, nos da metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Al sacar raíz del número y sacamos raíz de la unidad, nos quedan metros sobre segundo como debe ser. Ese es nuestro inciso A. Hacemos a continuación el inciso B, donde recordamos que el gasto es el área por la velocidad. Ya tengo el área, tengo la velocidad y sería multiplicar pues esa área de 1.2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por la velocidad, que es de 10.66 metros sobre segundo, y eso nos da un valor de, hacemos la multiplicación, 1.28 por 10 a la menos 3, 1.28 por 10 a la menos 3, y son metros cúbicos sobre segundo. Ese es nuestro gasto. Inciso B. Vamos con el inciso C, donde nos habla de que queremos saber el volumen de agua que circula por el orificio en 5 minutos. Tenemos ese tiempo de 5 minutos, lo convertimos a segundos. Cada minuto son 60 segundos, y entonces 5 minutos son 300 segundos. Entonces tenemos nuestra otra fórmula del gasto, de que el gasto es el volumen entre el tiempo. De aquí despejamos el volumen, que sería el gasto por tiempo, y tenemos un volumen de el gasto, que es de 1.28 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo por el tiempo, que son 300 segundos, y obtenemos un volumen de, aquí se cancelan obviamente los segundos, nos quedan metros cúbicos, y obtenemos 0.384 metros cúbicos. Esto lo podemos convertir a litros. Sabemos que cada metro cúbico equivale a 1000 litros, y esto nos da por lo tanto 384 litros que se están fugando por ese orificio, y ese es el resultado del inciso C y los resultados de los otros incisos. Y con eso concluimos este ejemplo. Vemos un ejemplo de la aplicación del teorema de Bernoulli, que dice: por un ducto circula agua a una velocidad de 4.6 metros sobre segundo al aplicársele una presión absoluta de 250.000 pascal. El tubo se estrecha, aquí está la parte estrecha, a la mitad del tubo inicial. Determinar la presión absoluta en la parte estrecha del tubo, en esta parte estrecha. Tenemos que el diámetro, aquí tenemos un diámetro 1, que sería nuestro diámetro mayor, y en la parte angosta tenemos pues un diámetro 2, y la condición es de que el diámetro 2 es la mitad del diámetro 1. No, tenemos aquí, el diámetro 2 es un medio del diámetro inicial o diámetro 1. Queremos conocer la presión en el punto 2. Entonces, para empezar, vamos a necesitar conocer la velocidad en el punto 2 para aplicar el teorema de Bernoulli, y la velocidad en el punto 2 la obtenemos a partir de la ecuación de continuidad, que nos dice que el gasto en el punto 1 es igual al gasto en el punto 2, y de ahí ya sabemos que en la parte más estrecha el fluido o el líquido se mueve con mayor velocidad para desahogar el mismo volumen o el mismo
el mismo gasto que está ingresando del lado izquierdo. Entonces aquí despejamos la velocidad 2, que nos queda que la velocidad 2, o antes de despejar podemos sustituir aplicando esta condición del diámetro, y tenemos que el área 1 la puedo escribir como pi por el diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Y esto lo multiplicamos por la velocidad 1, que sería igual al área 2, que el área 2 va a ser pi por el diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Estamos aplicando la fórmula del área del círculo en términos del diámetro. El área de un círculo es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, es lo que estoy poniendo acá. De esta parte, pues vemos que claramente se cancela el pi en ambos lados de la igualdad, se cancela el 4 y tenemos eso. Y aquí me falta por la velocidad 2. Entonces, de esta expresión obtenemos que el diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 es igual al diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2. Despejo la velocidad 2 y tengo que la velocidad 2 es la velocidad 1 por el diámetro 1 al cuadrado sobre el diámetro 2 al cuadrado. Entonces esto lo puedo escribir así. La velocidad 2 es igual a la velocidad 1 y pongo mi condición. Siguiente, tengo que esto es diámetro 1 al cuadrado, pero el diámetro 2 es 1/2 del diámetro 1 al cuadrado. De aquí se cancela el diámetro 1 y bueno, aquí esto debe ir, el diámetro 2 va todo al cuadrado, entonces aquí tengo 1/2 del diámetro 1, pero todo elevado al cuadrado. Esto me da la velocidad 1, el diámetro 1 al cuadrado, abajo tengo el diámetro 1 al cuadrado sobre 4, por el 2 al cuadrado es 4, y llego finalmente a que la velocidad 2 es 4 veces la velocidad 1, es decir, 4 veces, la velocidad 1 vale 4.6 metros sobre segundo, y obtengo que la velocidad 2 tiene un valor de 18.4 metros sobre segundo. Y ya obtuve la velocidad 2 a partir de la ecuación de continuidad. Bien, ahora aplicamos el teorema de Bernoulli para conocer la presión en el punto 2, pero nos damos cuenta que como el tubo es horizontal, la parte 1, la parte ancha y la parte estrecha se encuentran a la misma altura, es decir, H1 es igual a H2, por lo tanto este término se puede cancelar. Se puede cancelar y tenemos lo siguiente. Voy a despejar la presión 2 y para despejar la presión 2 tendría lo siguiente. Tengo que 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado menos 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más P1, eso es igual a la presión 2. Es decir, la presión 2 es la presión en el punto 1 y aquí factorizo, tengo que, voy a poner 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado. Sustituyo y tendría que la presión 2 es igual a la presión 1 que vale 250.000 pascal más 1/2 de la densidad, como se trata del agua, la densidad son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Tengo la velocidad 1 que vale 4.6 metros sobre segundo. Esto va al cuadrado. Aquí ponemos un corchete. Menos la velocidad 2 que vale 18.4 metros sobre segundo va al cuadrado. Hay que elevar este término al cuadrado. Elevamos esto al cuadrado. Restamos y nos da un número negativo. Multiplicamos por 1000 y dividimos entre 2 y obtenemos que la presión 2 es igual a 250.000 pascal menos 158.700, ya hice mi operación, pascal, que es todo este término. Hacemos la diferencia y tenemos que la presión 2 es de, finalmente hacemos la diferencia y nos da 91.300
pascal. Y esa es la presión en el punto 2. Y aquí también en este resultado de la ecuación de continuidad vemos que la velocidad en el punto 2 es mayor que la velocidad en el punto 1, como habíamos comentado. Y tenemos a la aplicación aquí del teorema de Bernoulli para encontrar la presión en el punto 2. Otro ejemplo del teorema de Bernoulli que dice calcular la velocidad de la parte angosta de un ducto si tiene una presión absoluta de 120 kilopascal. Sí sabemos que en la parte ancha, con una presión absoluta de 350 kilopascal, el agua se mueve a 3.2 metros sobre segundo. La parte ancha le llamamos la parte 1 y aquí sería en la zona o la parte 2. Tenemos que como el tubo está horizontal, H1 es igual a H2 y tenemos que por lo tanto este término se cancela. Este término no cuenta y continuamos. Queremos encontrar finalmente la velocidad en el punto 2 que estaría acá. Por lo tanto hay que despejar. Hacemos nuestro despeje, hacemos nuestro proceso de despeje y tendríamos lo siguiente. Tendría que 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, bueno, sería más P1, ese término que está sumando lo paso restando, menos P2 es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado. La velocidad 2, este 2 está dividiendo, pasa multiplicando, resta multiplicando, pasa dividiendo, y tendríamos entonces que sería, arreglo los términos, sería 2 veces la presión 1 menos la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado sobre la densidad, eso es la velocidad 2 elevado al cuadrado. Pero como creemos la velocidad 2 sin el cuadrado, pues hay que sacar raíz cuadrada, de tal forma que me queda que la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de todo lo que está en el otro miembro, es decir, 2 por la presión 1 menos la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado sobre la densidad. Esta es nuestra fórmula despejada. Sustituimos y tendríamos lo siguiente. Sería la raíz cuadrada de 2 que multiplica a la presión 1. La presión 1 es de 350.000 pascal. Convertimos de kilopascal a pascal. Son 350.000. Menos la presión 2 que son 120.000 pascal. Luego más 1/2 de la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad 1 que va al cuadrado. La velocidad 1 es de 3.2 metros sobre segundo y todo esto va elevado al cuadrado y todo dividido entre 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí podemos dividir de una vez todos nuestros términos. Este término se divide entre 1000, este lo divido entre 1000, aquí 1000 entre 1000 se cancela, y también podemos ver que si dividimos pascal entre kilogramos sobre metro cúbico, ustedes pueden comprobar que esto les va a dar metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Entonces, de esta manera, dividiendo entre 1000 se va a simplificar nuestra operación y tendríamos lo siguiente, que la velocidad 2 es la raíz cuadrada de 2 que multiplica, aquí 350.000 entre 1000 me da 350, y ya las unidades son metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Ahí queda como ejercicio hacer esta equivalencia. Aquí menos 120 metros cuadrados sobre segundos cuadrados más 1000 entre 1000 ya se canceló y tenemos 3.2 entre 2, se cancelan, también nos va a quedar metros cuadrados sobre segundos cuadrados, porque esto va al cuadrado, se canceló toda la unidad y como esto va al cuadrado, tengo que elevar 3.2 al cuadrado y dividir entre 2. Eso me da 3.2 al cuadrado me da 10.24, al dividir entre 2 obtengo 5.12. Aquí es más 5.12 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Bueno, pues hay que hacer esta operación de 350 menos 120 más 5.12
y todo lo que salga lo multiplicamos por 2 y obtenemos así lo siguiente antes de multiplicar. Obtenemos 2 que multiplica a 235.12. 235.12 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Ahí yo tengo mi calculadora grandota donde voy viendo mis resultados. Hago la operación de multiplicar y sacar raíz cuadrada y ya tengo mi resultado, que es la velocidad 2, que es 21.68 metros sobre segundo. Y ese es el resultado de la velocidad 2 en la parte más pequeña. En la parte más angosta tenemos que la velocidad es más grande que en la parte ancha, como ya hemos comentado. Bien, vamos a ver ahora otra aplicación del teorema de Bernoulli, que fue establecida por Giovanni Battista Venturi, un físico italiano, y tenemos que consiste en lo siguiente. Tenemos este dispositivo que se llama medidor o tubo Venturi. Tenemos aquí una parte amplia de una tubería, una parte angosta, y tenemos estos tubos verticales hacia arriba que nos permiten medir la diferencia de presión y además la velocidad del líquido en la parte angosta, por ejemplo, entre otras aplicaciones. Vamos a explicar el funcionamiento. Tenemos que, de acuerdo a la ecuación de continuidad, tenemos que nos dice que el gasto en el área 1, en el área ancha, en la zona ancha, es igual al gasto en la zona estrecha. Como vemos, el área 1 es más grande que el área 2, por lo tanto, para que se cumpla esta igualdad, tenemos que la velocidad en el punto 2, la velocidad en esa zona, debe ser mayor que en la velocidad que en la zona ancha. Eso ya lo hemos comentado. Donde es más pequeña el área de nuestra tubería, tenemos que el fluido se mueve con mayor velocidad. Pero además tiene otra consecuencia. Tenemos que, del teorema de Bernoulli, en este tubo, por ejemplo, quitamos el término de la energía potencial, que es esto, porque nuestro tubo se encuentra a la misma altura, y obtenemos esta expresión que nos dice que lo que está de este lado izquierdo debe ser igual a la parte del lado derecho. Pero como tenemos que la velocidad 2 es más grande que la velocidad 1, lo anoto aquí, tengo que la velocidad en el punto 2 es mayor que la velocidad en el punto 1. Eso implica a su vez que este término es mucho más grande que este por el cuadrado además. Entonces tengo que un medio de la densidad por la velocidad 2 elevado al cuadrado es mucho mayor, o es mayor que un medio de la densidad por la velocidad en el punto 1 elevado al cuadrado. Y entonces, como este término es más grande que el término 1 de esta igualdad, eso se debe compensar. Para que la igualdad se satisfaga, se debe compensar teniendo una presión 2 menor que la presión 1, o lo que es lo mismo, la presión 1 es mayor que la presión en el punto 2. Y eso se comprueba experimentalmente con el tubo de Venturi, teniendo de que al fluir el líquido por acá, en estos tubos verticales el agua llega a cierto nivel. Supongamos que en este punto llega a esta altura, con lo cual tenemos ahí una presión hidrostática de cierto valor. Entonces aquí tenemos una altura H2, y en el otro extremo, en la parte extrema izquierda, el líquido llega a una altura mayor, teniendo entonces, por lo tanto, una presión hidrostática también mayor. Aquí estaría una altura mayor que nos da una presión mayor. Es decir, de todo esto concluimos que donde es más grande la velocidad, hay menor presión. Entonces, el hecho de la consecuencia del teorema de Bernoulli de que donde un fluido o un líquido fluye con más velocidad, hay menor presión, tiene múltiples aplicaciones. Podemos mencionar una elemental. Por ejemplo, tenemos en una casa tenemos una chimenea, la cual se encuentra en la sala. ¿Y por qué el humo no se nos viene hacia la sala? Tenemos que en la sala, en el recinto, pues el aire está prácticamente en reposo, y en la parte de arriba el aire está corriendo con una mayor velocidad, y donde hay mayor velocidad hay menor presión. En la parte de abajo, que hay velocidad cero, hay una mayor presión, y entonces el humo es empujado hacia arriba siendo expulsado por la chimenea.
Tenemos otras aplicaciones como, por ejemplo, este principio tiene una aplicación fundamental en el carburador de los autos. Podemos mencionar otro ejemplo, como el que está aquí ilustrado, donde tenemos esto que está en azul, que representa el ala de un avión. Tenemos que al estarse moviendo el avión en el aire, tenemos que en la parte de arriba tiene un área mayor, por lo tanto el aire tiene que recorrer un área mayor por la parte de arriba, por lo tanto debe moverse a mayor velocidad. Si hay mayor velocidad en la parte de arriba, eso nos genera una menor presión que podemos, y por lo tanto una menor fuerza que podemos representar de esta manera. Arriba tenemos una presión y una fuerza hacia abajo, pero abajo tenemos una presión y en consecuencia una fuerza hacia arriba que va a ser mayor que lo que tenemos en la parte superior. Y esto da como resultado una fuerza de sustentación vertical hacia arriba sobre el ala del avión y sobre el avión de forma completa. Y vamos a ver un experimento donde vamos a comprobar de que donde el aire se mueve con mayor velocidad hay menor presión. Voy a soplarle a un lado de la vela con este popote y vamos a ver lo que pasa. Le soplo. Bien, vemos que del lado que le soplo hay menor presión y del otro extremo hay mayor presión y empuja la flama hacia el lado donde el aire se mueve a mayor velocidad. Vamos a ver un experimento donde seguimos comprobando una consecuencia del principio de Bernoulli, donde tenemos que, donde dijimos que donde el aire o el fluido o el líquido se mueve con mayor velocidad hay menor presión. Tenemos esta hoja que está en esta situación debido a la gravedad. Voy a soplar por la parte de arriba. El aire por la parte de arriba se mueve con más velocidad que en la parte de abajo y veamos lo que sucede. Bien, eso es todo. Espero que sea claro para comprender este importante principio de la hidrodinámica. Bien, vemos un ejemplo donde vamos a ver cómo se utiliza el tubo Venturi para calcular la velocidad en una tubería de esta manera. Tenemos el enunciado que dice: se emplea un medidor Venturi para determinar el gasto de líquido en el interior de un ducto, el cual tiene un área en su sección transversal de 0.04 metros cuadrados, si el área en la sección angosta es de 0.007 metros cuadrados, y la diferencia de nivel en las columnas de líquido es de 13 centímetros. Entonces tenemos que el área en la sección ancha, que sería el área 1, es de 0.04 metros cuadrados. Y el área en la sección angosta, que sería el área 2, es de 0.007 metros cuadrados, 7 milésimas de metros cuadrados. Y tenemos que la diferencia de alturas, aquí tenemos una altura H1, y tenemos una altura H2, y resto H1 menos H2 me da la diferencia de alturas que le llamo H. Es decir, H es igual a H1 menos H2, nos da la diferencia de alturas en las columnas de líquido, que es de 13 centímetros. Y sabemos que esa diferencia de alturas pues, nos da a su vez una presión, una diferencia de presiones, que es finalmente una presión. Entonces vamos a ocupar varias fórmulas. Por ejemplo, tenemos que, como nos piden el gasto se calcula con la fórmula A1 por B1, por ejemplo, o esto es igual a A2 por B2, pero vamos a utilizar esta parte. Tenemos por otra parte que la diferencia de presiones es una presión, es la presión hidrostática de la diferencia de alturas de las columnas, y la presión hidrostática pues va a ser igual a ρGH, donde H ya es la diferencia de alturas, y esto es a su vez la diferencia de presiones, que es la presión 1 menos la presión 2. La presión 1 es mayor que la presión 2. Tenemos también nuestra ecuación de continuidad, que nos dice que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. De esta ecuación de continuidad despejamos a la velocidad 2 y tendremos que la velocidad 2 es igual al área 1 por la velocidad 1 entre el área 2. Y ya tenemos esta expresión
preparada porque la vamos a utilizar más adelante. Entonces partimos de la ecuación del tubo Venturi, que es esta, y tenemos lo siguiente. Voy a escribir 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la presión 1 es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la presión 2. De aquí despejo, agrupo los términos de presión y los términos que contienen a la densidad y pongo lo siguiente. Tengo que P1 menos P2 es igual a 1/2 de la densidad por V2 al cuadrado menos 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Entonces puedo factorizar aquí y tendría que P1 menos P2 es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Obtenemos esa expresión. Bueno, vamos a mezclar dos expresiones. Tengo esta junto con esta de la presión hidrostática. Y aquí tengo también presión 1 menos presión 2. Y eso es igual a ρGH, donde H es la diferencia de alturas. Entonces, en lugar de poner P1 menos P2, pongo aquí ρGH. P1 menos P2 es por una parte ρGH, por otra parte es 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Aquí ya podemos cancelar ρ, que aparece en ambos lados de la igualdad, haciendo la misma función. Y este 2 que está dividiendo lo paso multiplicando y tendría que 2GH es igual a B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Ahora voy a escribir a B2 en términos de B1 para tener una sola incógnita que sería B1 y voy a tener lo siguiente. Tengo que 2GH es igual a B2 al cuadrado, pero B2 es A1 por B1 sobre A2, todo esto va al cuadrado, menos B1 al cuadrado. Factorizo a B1 y tendría que 2GH es igual a, aquí están de acuerdo que me queda A1 al cuadrado por B1 al cuadrado entre A2 al cuadrado, factorizo B1 y obtengo que B1 al cuadrado multiplica a A1 al cuadrado sobre A2 al cuadrado menos 1. Despejo B1 y tengo que, despejo B1 al cuadrado y tendría que B1 al cuadrado es 2GH sobre A1 al cuadrado sobre A2 al cuadrado menos 1. Esa sería la velocidad 1 al cuadrado. Si quiero la velocidad 1, sacamos raíz cuadrada y tenemos que la velocidad 1 es la raíz de todo esto. La raíz de 2GH sobre A1 al cuadrado sobre A2 al cuadrado menos 1. Esa es la velocidad en el punto 1. Calculamos el gasto con esta expresión y tenemos que el gasto es entonces el área 1 por la velocidad 1, y la velocidad 1 es esto, es 2GH sobre A1 al cuadrado sobre A2 al cuadrado menos 1. Entonces llegamos a una fórmula del gasto en ese tubo tubo Venturi, medidor Venturi, donde ese gasto depende del área 1, depende más bien de las áreas, el área 1 y el área 2, y depende de la altura, de la diferencia de alturas en las columnas verticales que acompañan, que configuran a dicho tubo. Y con esto, pues ya podemos conocer el gasto. Esta es una de las explicaciones de este tubo Venturi. A continuación resolvemos el problema. Bien, una vez que tenemos nuestra ecuación general del gasto para esta situación, la aplicamos a nuestro problema. Tenemos que 13 centímetros es 0.13 metros, ya tenemos todo en el sistema internacional, y sustituimos. Tenemos que el área 1 es de 0.04 metros cuadrados por la raíz cuadrada de 2 por G, que vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que es de 0.13 metros, sobre el área 1. El área 1 vale 0.04 metros entre el área 2,
que vale 0.007 metros. Es lo mismo que lo eleva cada uno al cuadrado, o puedo todo ponerlo, todo el cociente elevado al cuadrado, menos 1. Y hay que hacer esa operación. Esto es igual a 0.04 metros cuadrados, raíz cuadrada de, multiplico 2 por 9.8 por 0.13, y ahí tengo mi calculadora que me obedece a través de la voz, y me da 2.55. Las unidades son metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Metro por metro nos da metros cuadrados. En el denominador tendríamos lo siguiente. Tenemos 32.65 como producto de esta división, y elevar al cuadrado menos 1. Y nos damos cuenta que aquí son metros cuadrados sobre metros cuadrados, se cancelan, no tiene unidades. Esto no tiene unidades, las únicas unidades son metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Tengo 0.04 raíz cuadrada de, aquí 32.65 menos 1, pues nos da 31.65. Dividimos y tenemos dentro de la raíz, sacamos inclusive la raíz, y tenemos que es 0.04 por esos son metros cuadrados, por 0.08 metros sobre segundo. Hacemos, ya hice toda la raíz, hacemos la multiplicación y obtenemos 3.2 por 10 a la menos 3, 3.2 por 10 a la menos 3, metro cuadrado por metro nos da metro cúbico, sobre segundo, que es la unidad del gasto. Y ya está el gasto en el sistema internacional. Ya nada más, como sabemos que cada metro cúbico tiene 1000 litros o 10 a la 3 litros, esto lo puedo poner como 3.2 litros sobre segundo, el gasto en otras unidades quizás más cercanas a nosotros. Y bueno, con eso se resuelve el problema que teníamos ahí planteado. Bien, como un ejemplo más tenemos el siguiente, que dice estimar el valor de la fuerza hacia arriba sobre el ala de un avión si el aire pasa por la parte de arriba del ala a una velocidad de 197 metros sobre segundo y por su parte de abajo a 165 metros sobre segundo. La densidad del aire es de 1.3 por 10 a la menos 3 gramos sobre centímetro cúbico, y el área de la superficie de las alas es de 25 metros cuadrados. Esta es una aproximación porque sabemos que tienen diferentes áreas, pero sacamos, digamos, un promedio. Entonces, tenemos nosotros que nos dan la densidad en gramos sobre centímetro cúbico. El primer paso, pues vamos a sacar la densidad, la vamos a convertir a kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos esta densidad del aire, 1.3 por 10 a la menos 3 gramos sobre centímetro cúbico. Y tenemos que esto es 1.3 por 10 a la menos 3 gramos sobre centímetro cúbico. Y tenemos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. 1000 gramos. De esta manera se cancelan los gramos y ya no hay gramos, tenemos kilogramos, pero hay que convertir los centímetros cúbicos a metros cúbicos, y sabemos que un metro cúbico equivale a 1.000.000, o sea 10 a la 6 centímetros cúbicos. Y de aquí se cancelan los centímetros cúbicos y nos quedan ya kilogramos sobre metro cúbico, pero 10 a la 6 entre 10 a la 3 pues me da 10 a la 3, que multiplicado con este 10 a la menos 3 se cancela y obtenemos 1.3 kilogramos sobre metro cúbico. Y ya tenemos nuestra densidad convertida al sistema internacional. Tenemos que la parte de arriba es donde el aire se mueve con mayor velocidad, porque tiene que recorrer más longitud, la longitud de la superficie del ala, y tenemos entonces que nuestra velocidad 1 es de 197 metros sobre segundo. La velocidad en el punto 2 es de 165 metros sobre segundo, y tenemos que el área de las alas es de 25 metros cuadrados como valor promedio. Usamos la ecuación de el tubo Venturi, que nos dice que un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más P1 es igual a un medio
de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más P subíndice 2. Hacemos la diferencia de presiones P1 menos P2, o al revés, P2 menos P1, que va a ser un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado menos un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. La diferencia de presiones nos da una presión neta, que le vamos a llamar simplemente P, y tenemos que esto es igual a un medio de la densidad por V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado. Y esta nos va a dar la presión neta que está actuando hacia arriba sobre el ala, de la cual vamos a obtener posteriormente la fuerza. Tenemos que la presión es igual a un medio de la densidad que vale 1.3 kilogramos sobre metro cúbico. Lo multiplico por la velocidad 1, que es, aquí la tenemos, 197 metros sobre segundo. Esto va elevado al cuadrado. Aquí pongo corchete para que sea un poco más claro. Menos la velocidad 2, que es de 165 metros sobre segundo. Esto también elevado al cuadrado. Y nos queda así. Entonces tenemos que la presión es igual a un medio de 1.3 kilogramos sobre metro cúbico, y lo multiplico por, elevo esto al cuadrado, elevo esto al cuadrado, hacemos la diferencia y obtenemos 11.584. 11.584 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Hacemos la multiplicación que está aquí indicada, este número por 1.3 y multiplicado por un medio, o dividido entre 2, y tenemos una presión de 7.529.6 pascal. Esta es la presión neta que actúa sobre el ala hacia arriba y que genera la fuerza que va a sostener al avión. Finalmente calculamos el área. Tenemos nuestra fórmula general de que la presión es fuerza entre área. Ya la hemos utilizado. De aquí despejo la fuerza, y la fuerza es la presión por el área. Entonces tenemos esta presión de 7.529.6 newton sobre metro cuadrado, es decir, pascal, y lo multiplico por el área de las alas, de la superficie de las alas, que es de 25 metros cuadrados. Ahí se cancelan los metros cuadrados y nos van a quedar newton, y obtenemos un resultado de 188.240 newton. Y esa es la fuerza que actúa sobre el ala de ese avión, y es una estimación por algunas simplificaciones que estamos haciendo, que ya comentamos. Bien, es así como con este problema terminamos el tema de hidrodinámica, el cual es muy interesante, tiene muchas aplicaciones. Tú puedes investigar más en internet, en libros, en revistas, en diferentes fuentes. Actualmente tenemos muchos medios para completar este tema. Estas son las bases. Espero que te haya quedado claro, que te sea de utilidad. Te invitamos a suscribirte a este canal y a que nos regales un like. Siendo así, hasta la próxima.